Hola, hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar del núcleo celular, un organelo muy importante. Ojalá sea de ayuda este video. Antes de empezar, debemos recordar que todas las formas de vida están compuestas por dos tipos diferentes de células. Las células procariontes forman el cuerpo de bacterias y arqueas, que son las formas más simples de vida, y las células eucariontes son mucho más complejas y se encuentran en el cuerpo de animales, plantas, hongos y protistas. Como se desprende de sus nombres, una diferencia sorprendente entre las células procariontes y eucariontes es que el material genético de las eucariontes está contenido dentro de un núcleo envuelto en una membrana. En cambio, el de las procariontes no está dentro de una membrana. Como podemos ver en la imagen del lado derecho, en las células procariontes, los cromosomas, el material genético, se encuentra en una región llamada región nucleoide, mientras que en la imagen del lado izquierdo, las células eucariontes, ellas tienen un núcleo en donde se encuentra todo esto. Vamos a verlo más adelante. Así que primero veamos la principal función del núcleo. El núcleo es el centro de control de la célula eucarionte. Esa es su principal y más importante función, ser el centro de control. El ADN de una célula guarda toda la información necesaria para formar la célula y dirigir las innumerables reacciones químicas que se requieren para la vida y la reproducción. La célula usa selectivamente la información genética del ADN, dependiendo de su etapa de desarrollo, su entorno y la función de la célula en un cuerpo multicelular. En las células eucariontes, el ADN está alojado en este núcleo. El núcleo es un organelo, el más grande de la célula, compuesto por tres partes principales: la envoltura celular, la cromatina y el nucleolo, como podemos ver en la imagen, encerrados en color amarillo. La envoltura nuclear permite el intercambio selectivo de materiales. Ok, ¿por qué decimos esto? Bueno, el núcleo está aislado del resto de la célula por una membrana nuclear que consiste en una membrana doble. La membrana está perforada por poros diminutos revestidos de proteínas. El agua, iones y pequeñas moléculas pueden cruzar sin problema por los poros, pero el paso de moléculas grandes, principalmente proteínas, y ARN, está regulado por proteínas guardianas especiales llamadas complejo del poro nuclear, que revisten los poros. Como el núcleo adquiere una coloración oscura con las tinciones que utilizaban los primeros científicos y ellos ignoraban la función del material nuclear, a esto lo llamaron cromatina, dado que significa sustancia coloreada. Desde ese tiempo, los biólogos han aprendido que la cromatina consta de ADN asociado con proteínas. El ADN de las eucariontes y sus proteínas forman largas concatenaciones llamadas cromosomas. Cuando las células se dividen, cada cromosoma se enreda sobre sí mismo, se engruesa y se acorta. Los cromosomas condensados se ven fácilmente incluso en un microscopio óptico, como podemos ver en la imagen. Los genes del ADN proporcionan un plano de un código molecular para una enorme cantidad de proteínas. Algunas de estas proteínas forman componentes estructurales de la célula, mientras que otras regulan el movimiento de materiales por las membranas celulares, y otras más son enzimas que realizan las reacciones químicas de crecimiento, reparación de la célula, adquisición de nutrimentos y energía, y también reproducción. Los núcleos de las células eucariontes tienen por lo menos un nucleolo, que significa núcleo pequeño. El nucleolo es el centro de la síntesis de los ribosomas. Consta de ADN ribosomal, ARNR, proteínas, ribosomas en varias etapas de síntesis y el ADN que lleva los genes que codifican el ARN ribosomal. Ahora que hemos visto todo esto y la principal función del núcleo, sinteticemos y veamos un ejemplo. Entonces, el núcleo es una estructura rodeada por una doble membrana, que a su vez contiene un nucleolo, que es un cuerpo granular que consta de RNA y proteínas. También el núcleo guarda los genes en forma de cromosomas o cromatina, los organiza y permite la división celular. Además de la primera función que nombramos al inicio del video, que es el control de la célula, el núcleo también es un lugar de síntesis ribosómica y tiene la función de controlar la expresión genética y mediar la replicación del ADN durante el ciclo celular. Ahora veamos lo siguiente. Si en un examen te preguntan, en la imagen de la derecha se presenta un núcleo, ¿tú qué contestarías? Piénsalo bien. Ahora veamos. Claro que sí, esto es un núcleo.
Un núcleo, ya vimos en el video, está delimitado por una doble capa atravesada por poros. En la imagen, que es una célula de levadura, podemos ver la doble membrana que está en color turquesa y en color azul, se puede ver fácilmente, y podemos ver los poros nucleares en color rosa. Claro que este es un núcleo y sí, tenemos que decir que sí si nos preguntaran esto. Aquí están las fuentes consultadas para la realización de este video. Te recomiendo leerlas, te recomiendo darles un ojo porque es un tema un poco complejo, el núcleo es muy extenso, pero ojalá sea de ayuda este video. Gracias y adiós.